Hola. Hola, ya está, Tomás. Gracias, gracias. Voy a leerles una introducción que preparé. No sé si quiere compartir pantalla, maestro. Déjame compartir. Sí. Saludos, Rogelio, ahí te estoy viendo. ¿Ya? Ya. Ya se ve. Muy bien. Bueno, la preparé precisamente para leerla porque no me gusta improvisar. Bueno, muchas gracias por estar en este seminario. En verdad estoy muy emocionado y creo sinceramente que hay una riqueza muy interesante y prometedora en el grupo convocado. En cuanto al poder de escrutinio científico del fenómeno educativo y al interés genuino en aportar en la mejora educativa del país, gente muy valiosa en lo personal. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en este seminario es un torrente de ideas que formaron cauce y convocan a prometedores entrelaces en áreas de la educación científica, en aras de la educación científica. La fortuna de trabajar, estudiar y convivir con personas muy respetadas como Ricardo Cantoral, Javier Lezama, Rosa María Farfán, Francisco Cordero, permitió ser parte de una fuente científica educativa que promete revolucionar la educación científica a todo nivel en México. Manifestamos nuestro agradecimiento a todos estos queridos compañeros de viaje y entrañables amigos. A su vez, ellos fortalecieron su entusiasmo académico educativo con personajes memorables como Carlos Simas, Eugenio Filloy y Juan José Ribaud, entre otros. Un recuerdo de gratitud para ellos. Igualmente, tuvimos la fortuna de formar parte del cuerpo docente del TEC de Monterrey, donde la confianza al trabajo académico, la amistad profesada y el valor de impulsar nuestra iniciativa por parte principalmente de Tomás Sánchez y Juan Manuel Silva, fue el factor determinante en la creación y desarrollo de lo que llamamos rediseño integral de las matemáticas para ingeniería por parte del comité formado por Patti Salinas, José Luis Garza, Francisco Santos, Julio César Escobedo, Juan Antonio Aradí y Ricardo Pulido. Precisamente los esfuerzos por lograr la propuesta posibilitó el contacto con profesores de otras áreas, permitiendo incorporar al análisis de las matemáticas propias de sus áreas y la forma de usarlas. Este seminario hará surgir nuevo conocimiento para la educación en la ciencia integrada, con elementos metodológicos evocados de nuestras fuentes primeras y la incorporación necesaria de nuevas formas de estudiar la articulación de las ciencias. Pienso de los primeros, estos elementos metodológicos, que el revisar documentos que relaten de primera fuente los pensamientos, ideas, escenarios, relaciones con otras áreas de ciertos científicos destacados en la historia de la ciencia, hará que incorporemos hechos que podrían ir conformando una visión de la ciencia. Tenemos algunos ejemplos de ello que discutiremos en otras sesiones. Pienso, y ojalá sea así, que este seminario hará que nuestra tarea de buscar las mejores propuestas educativas para la enseñanza en ingeniería sea un tránsito disfrutable.
Bueno, entonces voy a empezar propiamente con la presentación eh, de un PowerPoint para, pues, presentarles las ideas que quiero compartir en esta sesión. Bueno, lo primero es el contenido. Voy a hacerlo no tan acelerado. Ahí así. El primer punto que tocaremos es, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, sí te escuchamos. Lo primero que voy a tratar, a comentar, es esto del paradigma educativo en ingeniería y razones para abandonarlo. Otro punto, es que hay un esfuerzo que le llamo el esfuerzo STEM, que es un movimiento gestado, digamos, en Estados Unidos, pero que ha tenido un fuerte impulso en el mundo, que trata precisamente de, pues, plantear otra forma de organizar los contenidos de las ingenierías, o para una enseñanza, de hecho, que también le llaman enseñanza STEM, de Science, Technology, Engineering y Mathematics. Y haremos una crítica fundamental precisamente, pues, basados en lo que hemos venido estudiando durante tantos años. Y una tercera idea es esto de que, pues, vamos encaminándonos a una innovación de la currícula educativa en ingeniería basado en la enseñanza de la ciencia integrada. O sea, es como la razón de ser del seminario. Ya vamos a empezar diciendo a qué me refiero con el paradigma educativo, aunque ya todos se imaginan lo que es, y por qué hay motivos para, pues, abandonarlo de una vez por todas, y sobre todo en México, en Latinoamérica. Miren, voy a mencionar una serie de cosas relativas al paradigma educativo en ingeniería. No es en sí una, digamos, estructuración rigurosa, pero sirve como para poner en evidencia los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo paradigma educativo en ingeniería? Son los mismos libros de texto estadounidenses o copias de ellos en matemáticas, en física y otros. O sea, me acordé uno que mencionaba mucho Tomás, de fenómenos del transporte, por ejemplo, en química, de un tal Bird, creo. Bien. Entonces, ¿qué son? Richard Bird. Richard, ok. Gracias, Tomás. Y entonces, que son los mismos libros prácticamente en todas partes, ¿verdad? De México, Latinoamérica, Estados Unidos y de otras partes. No hay poca o nada articulación entre las distintas disciplinas. Eso, pues, también es conocido. De hecho, pues, el matemático no le interesa saber qué sucede en física, y el físico da por entendido que se está enseñando bien matemáticas, ni hablar de química con física, etc. Hay poca o nada articulación entre las distintas disciplinas. También en la manera de enseñar existe una forma que algunos dicen viene heredada desde de los griegos, de
escribir a partir pues digamos que de lo más simple, que es relativo. Se empieza con definiciones y se va señalando el conocimiento de una forma, pues ascendente, dicen algunos, formal, o sea, que a veces pierde la relación con lo que está visible o en tus manos, el fenómeno, los fenómenos que quieres estudiar. O sea, es el estilo de enseñanza. Y pues matemáticas es digamos, el ejemplo más claro de esto. Se dan definiciones, por ejemplo, en cálculo, que se empieza con los números reales y uno pensaría, pues, ¿para qué necesidad tienes de hablar de la teoría de los números de entrada cuando ni siquiera has mostrado nada de los fenómenos que se estudian, por ejemplo? La memoria sustituye el razonamiento, dice que en el sentido de que los profesores renuncian a enseñar un contenido que pues no está hecho para que lo entiendas o para que lo comprendas, pero al mismo tiempo pues tiene que, digamos, justificar la labor de profesor. Y entonces pues acude a los ejercicios rutinarios, acude a eliminar cosas y pues dejar todo a la memoria. Por eso el estudiante pues llega a no entender finalmente cuál fue el propósito de que le dieran lo que le dieron. El aprendizaje escaso e inútil, finalmente el estudiante eso es lo que se da cuenta, y se dan cuenta también los usuarios, por decirlo así, o sea, la gente que quiere trabajar con los egresados de ingeniería, y pues se dan cuenta que en verdad no sabe gran cosa. Por ejemplo, en matemáticas dirían, no sabe cuándo se necesitan las matemáticas. O sea, y esos son las mismas quejas en todas partes, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como vamos a ver en lo que sigue. Entonces, este es el panorama que nos encontramos en las ingenierías. Y bueno, entonces, digo, ya está como llamando o siendo claro, o ya diciendo, ya por favor, parémosle a esto. Es el problema de que el conocimiento es escaso, el conocimiento significativo, el aprendizaje significativo está presente en todas partes y al mismo tiempo. O sea, suena exagerado, pero pues les voy a mostrar datos de eso. Hay un punto dentro de las razones para abandonarlos, que hay un problema que es omnipresente, que es este que les decía. Pero esto, pues, por supuesto, que la matemática educativa pues nació precisamente tratando de estudiar de manera científica el asunto, el problema. Y en particular, pues un grupo se ha dedicado a la parte de las matemáticas a nivel universitario. Por eso este punto dice, de un punto de vista ingenuo a uno fundamentado. O sea, realmente hemos recorrido un largo trecho, a pesar de que no hemos, digamos, pues movido el currículum a un nivel, digamos,
a un buen nivel en cuanto a cantidad en, en, en todas las áreas, en México, para no decir toda América Latina. Y fíjense que estoy como tratando de mencionar, pues que ha habido maneras en que se ha abordado ese problema, de cómo solucionar ese problema que existe, ¿verdad?, en las ingenierías, sobre todo de conocimiento. Decía que incluso voy a mencionar que ya hubo algunos esfuerzos por decir, oye, a lo mejor las matemáticas son las que ya no deben de estar en el papel que están. Por eso me refiero a esto de esfuerzos por ubicar las matemáticas. Cada uno de estos puntos los voy a presentar en detalle con algunos argumentos. Miren, esto es en México. Y agarré algunos periódicos en línea, pero es nada más para mencionar algunos cuantos, porque me imagino que ustedes como profesores o que han vivido la educación universitaria científica, pues ya conocen. Fíjense, por ejemplo, en este dice, 64% de los alumnos en México huye de carreras con matemáticas. Y bueno, pues las ingenierías están aquí, ¿no? Y este es un dato que da el Consejo de Acreditaciones de la Enseñanza de Ingeniería también en México. De 10 estudiantes que entran a ingeniería, solo 4 en promedio terminan la carrera. Y esto lo dice el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Y este dato lo tomé cuando fuimos Tomás y yo a Chile, y entonces me puse a buscar información y encontré este de Uruguay, y encontré esta nota impresionante. Dice, el observador había informado que de 506 estudiantes que en febrero rindieron el examen de cálculo 1, solo aprobaron 11. Dice, a ese resultado se llegó incluso después de que los profesores bajaran el nivel de exigencia para que algunos, al menos algunos alumnos, aprobaran la materia considerada filtro. Entonces, un problema muy grave en ingeniería es que una buena parte de los estudiantes desertan de las carreras de ingeniería, cambian a otras áreas de ingeniería y o de plano abandonan, ¿verdad? Y muchos vuelven a los primeros cursos de carrera. Ahora fíjense en este otro dato. Este es en Chile. Esta es también una nota que se en la tercera. Ingeniería lideran carreras universitarias con mayor deserción al primer año. La ingeniería en marketing, 50% de su matrícula abandona. ¿Sí? O sea, 3 de cada 10 estudiantes abandonan sus carreras en el primer año, pero la estadística es liderada por varias carreras de ingeniería. Fíjense, esto es en Chile. Por eso decía aquello de que esto es de todas partes, ¿eh? Y luego para que vean hasta dónde llega uno, se imaginaría que en Rusia están muy bien y presumen de su enseñanza. Y luego me encuentro este artículo que dice la modernización de las matemáticas relacionadas con cursos en ingeniería, con cursos de educación e ingeniería en Rusia. Y lo dice, basados en las mejores prácticas de universidades europeas y rusas. Imagínense.
Esto fue una conferencia que se dio en el 2016 en Finlandia, en esta, digamos, congreso de la CEFI. Esa CEFI es Sociedad Europea para la Educación en Ingeniería. Y dice, en alguna parte de ese artículo dice, existe un problema muy serio con el alto porcentaje de deserciones durante el primer año de estudio. Las disciplinas matemáticas son la razón más típica para eso. Según las estadísticas actuales, la tasa de deserción promedio de los especialistas de ingeniería debido a las matemáticas en las universidades rusas es de aproximadamente el 20%. Para algunos planes de estudio alcanza hasta un 40%. Imagínense ustedes, en Rusia. Si uno piensa, bueno, ¿y qué se dice en las mismas partes donde está ese problema? Pues ahí es donde digo, hay pues las miradas ingenuas, y esas existen en todas partes. Estos son muestras de esas miradas ingenuas. ¿Qué quiere decir? Pues es un modo que cualquiera diría, pues esa es la razón y pues no hay de otra. Este es un reporte del Instituto Tecnológico de Mexicali, en Baja California, que habla de las causas de reprobación precisamente en ingeniería desde la perspectiva del académico y administradores. O sea, ¿qué dicen los profesores? ¿Qué dicen los administradores sobre esa reprobación o digamos que deriva en deserción? Dice, pese a que los orígenes son variados, los académicos y administradores consideran que la principal causa de reprobación de los estudiantes de ingeniería es atribuible al rendimiento escolar del estudiante. Es decir, problemas relacionados a la falta de hábitos, de bases para cursar asignatura, dificultades para entender asignatura y no asistir a las aulas, al aula o a las asesorías. O sea, es que el estudiante, me voy a reír, pero es lo que siempre se dice, pues es que el estudiante pues no está apto para aprender matemáticas. ¿Qué le vamos a hacer? Que es la fuente principal de la deserción. Esto es un reporte desde el punto de vista de administrativos. Pero fíjense ahora un punto de vista de los estudiantes. Este es del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Y se le pasa, digamos, se le pide al alumno que opine sobre causas de reprobación desde el punto de vista del alumno. Y entonces el alumno dice que su comportamiento académico influye más que el propio maestro o sus problemas socioeconómicos. Porque hay algunos que dicen, no, es que el estudiante tiene problemas socioeconómicos. Y aquí el estudiante se echa la culpa y dice, no, mi comportamiento me afectó más que mi maestro. El maestro no es el culpable, ni son los problemas socioeconómicos. Dice, aún así, el alumno también considera que el profesor tiene también cierta influencia, poca, pero sí en la reprobación. Dice, sin embargo, sí observa que el maestro necesita explicar con más claridad. ¿Se fijan ahí como la contradicción? Cuando leí esto, me acordé de cuando estábamos en la facultad y todavía es frecuente oír eso, que dice, no, si es un buen maestro, lo que pasa es que no explica muy bien, o sea, no se le entiende.
Y una vez más, los alumnos consideran que los hábitos de estudio y su mismo desempeño son situaciones que afectan el índice de reprobación de esta institución. Y eso es en todas partes, ¿eh? Créanme. Nada más agarré unos para mostrárselos. Y entonces, pensando en que la siguiente sesión, pues Juan Antonio va a hacer una especie de, pues, de recorrido de los esfuerzos que se han hecho tomando en cuenta la evolución de la matemática educativa. Entonces yo nada más como que me brinqué eso diciendo, pues ha habido muchos, ¿verdad? Y dije, pero hay uno que es que han dicho, oye, pues es que ya vamos a hacer algo al currículum, ¿no? Y uno de estas maneras de afectar el currículum, pues era reubicar las matemáticas. Voy a presentar un caso donde, pues, se trata precisamente de decir, bueno, si las matemáticas son las culpables, entonces vamos a hacer un curso propio de matemáticas y dejamos las matemáticas tradicionales para después. Y entonces voy a presentar un caso que es el de la Universidad de Ruay. Y estoy pensando en este artículo, que la verdad es que hay algunos ya más actualizados, pero este me servía para el propósito. Este es repensando la educación matemática en ingeniería. Pero fíjense el subtítulo. Un modelo para incrementar la retención, la motivación y el éxito en ingeniería. Este fue presentado en esta reunión de la American Society of Engineering Communication. Y estos me permití desglosar el abstract, ponerlo así en puntos separados para que vean razones y lo que ellos intentaron y han avanzado en ello. Y dicen, el enfoque tradicional de la educación en ingeniería matemática, fíjense, está hablando del enfoque tradicional que es el nuestro, o es el que decía hace rato, en todas partes. Comienza con un año de cálculo un año de cálculo, bueno, del primer año, como requisito previo para los cursos de ingeniería básicas posteriores. Sin embargo, solo alrededor del 42% de los estudiantes de primer año que desean obtener un título en ingeniería o ciencias de la computación en esta universidad completan la secuencia de cálculo requerida. O sea, el 58% cambia de especialidad o abandona la universidad. Y luego dice, este problema no es exclusivo de la Universidad de Wright. De hecho, la incapacidad de los estudiantes entrantes para avanzar con éxito a través de la secuencia tradicional de cálculo del primer año, dice la palabra, plaga o contamina los programas de ingeniería en todo el país. O sea, estos decidieron tomar por su cuenta el problema y dijeron, vamos a hacer algo. Por eso dicen, repensamos esa educación matemática en la ingeniería. Y voy a mencionar los puntos de este nuevo enfoque, puedo decirlo. Su interés de definir la forma en que se enseñan las matemáticas de ingeniería con el objetivo de aumentar la retención, como ya me he dicho,
la motivación y el éxito de los estudiantes en ingeniería. ¿Qué es lo que hacen? Desarrollan un novedoso curso de matemáticas e ingeniería de primer año que le llaman EGR 101. Bueno, lo de menos. Pero la modalidad que emplean es la que se conoce como just in time. Quiere decir, cuando se necesita la matemática, ahí la metemos. Eso es lo que quiere decir just in time. Pero una cosa bien curiosa y que sufrió nuestra compañera Ruth, porque ya en carne propia le dijeron eso, dijeron que si un matemático podía dar el curso ese, y le dijeron, no, puros ingenieros. Y lo dicen en este artículo. Impartido por la Facultad de Ingeniería. No quieren saber nada de los matemáticos. Ni siquiera en este curso que es de matemáticas, que querían que lo dieran matemáticos. Es extraño, pero es razonable. Yo en Chile hace años estuve en la Universidad de Santa María, en Valparaíso, y me entrevisté con algunos ingenieros, precisamente tratando de ver qué opinaban de esos problemas con matemáticas. Estaban molestos los ingenieros, molestos, porque de todos los que ingresaban a ingeniería, pues muy pocos alcanzaban a llegar propiamente a ingeniería. Y eso claro que afectaba en sus recursos, pero sobre todo en preparar gente. Entonces esto llama la atención. Entonces, ¿cómo lo dice? Utilizando un enfoque práctico orientado a la aplicación, el curso abordará solo los temas matemáticos más destacados que realmente se utilizan en una variedad de cursos básicos de ingeniería. Estos incluyen la física tradicional, la mecánica de ingeniería, los circuitos eléctricos y la programación. Por ahí Juan ha visto con detenimiento las matemáticas que proponen y el modo de abordarlas. A lo mejor nos podría platicar después. Algo yo leí que decía que en realidad son como, le da la expresión y ahí está, o sea, no se sabe ni cómo llegó, ni de dónde sale, nada. O sea, es como dirían algunos físicos acá, alguna vez decían, tú nomás enséñale a derivar y ya, con eso tienen. No me los contamines con parte de la física, nos decían a nosotros. Bueno, pero esta era y ese curso es el único curso de matemáticas como requisito. O sea, y eso fue fundamental para decir, bueno, pues ya no vamos a tener tanto reprobado, ¿verdad? Y entonces, bueno, y otra vez algo que a mí me gustaría señalar y que tiene que tomarse en cuenta a la hora de estar pensando en mover la currícula, articular física con matemáticas, química, etcétera. Porque fíjense, finalmente, dice, se propone desarrollar una nueva secuencia del cálculo en ingeniería. Dice, no están queriendo quitar las matemáticas del departamento de matemáticas. Dice, esas las enseñan más adelante. Dice, ¿y saben por qué? Por acuerdo con los requisitos de la universidad y la AIBIT, como lo quieran decir, que es una acreditadora de las universidades. O sea, quiere decir, vivimos como una especie de encadenamiento a ser evaluados por universidades que probablemente se quedaron con programas muy antiguos y sin embargo quiere uno seguir siendo bien vistos por esos acreditadores y nos impiden pues hacer los cambios que son necesarios, obligados.
¿verdad? Y lo dicen, vamos a seguir con las matemáticas esas más adelante, pues ya que no hagan daño, digamos, al principio, pero de acuerdo con los requisitos de la universidad y el ABE. Quiere decir, pertenecemos a un grupo de universidades que son acreditadas por este organismo y por eso lo seguimos haciendo. Si no, no. Y al parecer ya se movieron a eso con ese artículo que decía posterior, pero ya no lo traje. O sea, están insistiendo que van a hacer una reestructuración significativa del plan de estudios de la ingeniería al hacer esos ajustes. Y eso es muy importante para lo que se pretende después, o sea, para la aparición del STEM y para lo que queremos nosotros hacer, ¿verdad? Dice, el resultado cambiará el énfasis tradicional en los requisitos de los prerequisitos matemáticos a un énfasis en la motivación de ingeniería para las matemáticas, con una estructuración que ya había dicho just in time o justo a tiempo de la nueva secuencia matemática. Fíjense que esto de un curso de motivación, me acuerdo también ahí en la Universidad de Santa María que tenían un curso en el primer semestre de introducción a la ingeniería. Y era precisamente para animarlos, motivarlos, que la ingeniería iba a ser muy importante, les iba a gustar, y hacían cosas como robots, modelos, y la verdad es que los muchachos se entusiasmaban bien, pero luego ya lo soltaban a los cursos de matemáticas y física en el siguiente semestre, y ahí venía otra vez el acabose. O sea, por eso esta universidad dijo, no, vamos a moverlo, ya no, que no sean los prerequisitos tradicionales. Está interesante, ¿no? Entonces, pues se da un movimiento que se le conoce así como educación STEM, le dicen, y es como patentar una marca. De hecho, donde quiera pueden ustedes encontrar ya ahora cursos STEM, escuela que da STEM, ingeniería con STEM, secundaria con STEM, porque es un movimiento así muy fuerte que trata de precisamente, en particular Estados Unidos, ganar la delantera en esto de la investigación de la ciencia, en tener pues científicos preparados para los cambios, la competencia, etc. Este es el siguiente punto que quiero abordar con estos puntos. Miren, primero, ¿qué es eso? La apuesta al STEM. ¿Y por qué digo la apuesta? Quiere decir, le echaron todos los kilos, le están echando todos los kilos. ¿A qué? ¿A qué quiere decir? Por supuesto voy a mencionar cosas que avalan esto. Y voy a mencionar también pues, una serie de problemas con las que se han encontrado que pues se oirá medio sangrón, pero nosotros con la calidad de la investigación del grupo donde estamos, o sea, sin staff educativa, pues ya preveíamos y de hecho se dan y son como normales, aunque no es exactamente la crítica fundamental a la que me refiero, sino estos problemas a la hora de implementar esa educación. Y luego vendría ahora sí la crítica fundamental. O sea, lo que quiero, y ojalá lo logre, es que se vea que llevamos
siguiendo, bueno, no siguiendo, sino más bien entendemos lo que se está haciendo, pero siempre tenemos la certeza de que nosotros podemos hacerlo mejor, mucho mejor, porque nosotros pensamos en algo muy profundo que no tienen, no sé, porque no se ha asimilado, eh, no se han dado cuenta de que también hay investigación seria, profunda en otras latitudes. Cuando dicen que la investigación que vale la pena está escrita en inglés, dicen los americanos. Entonces voy a revisar estos puntos. La apuesta. Puse esta porque resulta que este es un reporte precisamente directamente de la oficina ejecutiva de la presidencia de los Estados Unidos. Y es un plan estratégico para la educación STEM. Ahí como dice, no sé si ven la flechita, STEM Education. Y este es un reporte. Y bueno, déjenme comentar antes de pasar a esta. En este, o sea, yo tengo el documento, si me lo piden se los puedo pasar. En este mencionan al presidente Obama, que es el que está interesado en promover este tipo de educación, pues por razones estratégicas. Pero aporta 1.5 mil millones de dólares para impulsar esto, ¿verdad? Quiere formar 100,000 profesores en esto. O sea, le echa los kilos, como dije antes. Y le digo, le están apostando a esto. Y otra manera de decir, hay una apuesta bastante fuerte, es que este lo puse nada más por esto, porque hay un journal ya de educación STEM. Este es ya un artículo, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es que ya cuando aparece un journal dedicado a esto, es que la cosa va en serio y se está trabajando mucho en eso. Ahora, bueno, ¿qué es esto de STEM? STEM es, ya lo decía, ciencia, son siglas del inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es tratar de hacer una educación integrada donde estén estos elementos, donde, digamos, se quiere en el fondo que no sea esa separación que dijimos que está con los paradigmas tradicionales o con el paradigma tradicional. Pero pues ya se imaginarán el tipo de problemas, pues, sobre todo con un profesor de matemáticas, por ejemplo, pues para ponerse de acuerdo o para trabajar juntos con uno de física, o que sea un profesor de matemáticas que también de física o de, tópicos de ingeniería, o le entre a la tecnología, pues va a haber problemas. Y este es uno de ellos. Este lo saqué de un artículo, ahorita lo muestro, pero esto lo dice un físico. Dice, la física tiene una contribución para hacer que está separada de la lista, fíjense en esto, una contribución para hacer que está separada de la lista inviolable de temas del curso introductorio de física. Y dice, la forma en que los físicos usan las matemáticas en combinación con el experimento para construir modelos causales del mundo
deberían ser parte del núcleo común. O sea, él está diciendo, oye, es que la manera en que trabajamos matemáticamente, pues también debería ser mostrada, estudiada. Y qué mejor que pues, un matemático esté allí, ¿verdad? En realidad deberían estar todos para, para saber qué es lo que hacemos, ¿verdad? Y cómo nos podemos ayudar. Pero lo que quería comentar es esto que dice, de la lista inviolable de temas. Y eso me recuerda que en el TEC quisimos juntar las mates con la física. O sea, también un intento por modificar la currícula. Y lo hicimos muy bien con mate 1 y con mate 3. Porque digamos que así como matemáticas, ya habíamos adquirido cierta madurez y cierta destreza pues en mover el currículo, como adecuarlo matemático. Y entonces nos adecuamos muy bien a mate 1, nos adecuamos a mate 3. Pero mate 2 sí había un problema porque física tenía que hacer algunos movimientos, pues no, nunca nos pusimos de acuerdo, nunca los cambiamos, porque en realidad entraban temas que había que pues estructurarlos en conjunto con la física 1, física 3, que también hiciera una especie de capítulo de matemáticas, pero no se pudo. Y entonces cuando me encontré ya me he encontrado otros que dicen, es que la currícula de física está bien fija, tiene años, y ellos no tienen problemas. Bueno, dice, ese es, y lanza a la vez esto, que es lo que podría ser como cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de hacer una articulación. Dice en el mismo artículo, pero las dificultades para avanzar hacia este objetivo no deben ignorarse. Nosotros, los científicos, matemáticos e ingenieros, a quienes se les pedirá que ayuden a implementar los nuevos estándares, no siempre poseemos el conjunto completo de habilidades que la educación STEM les pediría a nuestros estudiantes. Eso es obvio. Y eso es lo que hay que hacer, de transformar a los profesores de ingeniería, sean físicos, sean matemáticos, sean ingenieros, en que pues se preparen para entender una parte de la ingeniería que nosotros llamamos básica, que debimos de haber sido educados así, pero esa separación que ha habido desde hace muchos años pues, nos dijo que nada más nos tratamos de las matemáticas, en nuestro caso, o en la física, en otro caso, o química. Esta es la revista, digamos, perspectivas para notables o para la ciencia, educación de la interdisciplinaria de la ciencia, y luego dice él mismo, un problema con STEM. O sea, él reconoce. Pero también, ya no lo puse aquí, pero termina diciendo, vale la pena, es un buen esfuerzo y vale la pena hacerlo. ¿Verdad? Y fíjense, este otro problema, y nos atañe más a nosotros, por lo que voy a decir después. Porque en otro artículo hacen una especie de focus group, o no sé cómo le llaman, sí, focus group, con profesores, y les piden que digan qué es en lo que no puedes abandonar cuando tú estás explicando algo de matemáticas.
Entonces dice, para un porcentaje sorprendentemente grande de estos matemáticos universitarios, lo matemáticamente correcto de lo que presentaron fue una consideración dominante hasta el punto de eclipsar otras consideraciones. Quiere decir que para los matemáticos o para una buena parte de los matemáticos universitarios, no me importa si el que está al que le estoy enseñando o con el que estoy trabajando, él sea ingeniero o él quiera ver la matemática de otra manera. No, él le va a tratar de enseñar lo correcto a su entender. Y entonces imagínense el problema, porque entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Y por qué no haces ahí un ajuste? Entonces es un problema. Y aparece en este artículo, y otra vez de ese International Journal of STEM, y el artículo se llama Entendiendo y mejorando las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas universitarias, de Alan Schoenfeld. Pero una crítica fundamental, y es como una especie de, pues ya de condensado, es cómo articular, y nada más me refiero a la física y las matemáticas, y ya me refiero a lo que nosotros descubrimos con la investigación en matemáticas, pero que ha sido tremendamente difícil influir por lo que sea. Que ya tendremos tiempo de revisar razones. Pero es articular la física y las matemáticas en la enseñanza de la ingeniería cuando los objetos matemáticos y los modos de usarlos en la primera, o sea, en la física, son ignorados por la segunda, o sea, por la enseñanza matemática. Y mucho de lo que enseñan las matemáticas no es utilizado por la física. Imagínense. O sea, primero, ¿cómo le hacemos para eso? Es una crítica fundamental. Freudian, ¿no? ¿Perdón? Es casi lo que dice Freudian. Freudian, exactamente. Dice, ¿cómo desprenderse de la imagen de que al margen del conocimiento a tratar, lo que se enseña de matemáticas provee un modo de pensar que facilita su comprensión? O sea, esa es la herencia cultural que nos ha dejado digamos, este mando matemático que también tomó la educación en ingeniería. Y entonces, ¿para dónde va lo que queremos? Pues precisamente para hacer valer lo que hemos descubierto. Ahora, ya para terminar, en realidad, estos son una serie de puntos que a lo mejor con más detalle los vamos a abordar después, pero nos referimos a que debe haber una ciencia básica para todos, incluyendo el profesor. Lo que decía es reconvertir al profesor de ingeniería. Tiene que tener un conocimiento base, la ciencia básica, que incluya las matemáticas, la física, la química, la tecnología, la computación, lo que quieras. Es una ciencia básica. Y hay que sacudirnos el estigma del saber matemático en educación. Es increíble. Es increíble. Tengo comentarios de matemáticos, de otros matemáticos, que hacen referencia a esta manera de ser de los matemáticos que no pueden modificar el discurso porque ya lo estás
degradando, porque es uno fijo y nosotros pues ya entramos en un terreno donde no hay una matemática oficial fija, o sea, hay otras. Eso ya lo saben. Estoy hablando de, pues, de los infinitesimales. Y bueno, y la tarea más, el centro de la tarea en este seminario, a lo largo del seminario, pues va a ser precisamente ir integrando, ir a través o ir creando una filosofía pues que nos ayude o que ampare esta integración de la ciencia para la ingeniería. Creo que aquí es todo. No sé si tengan comentarios. Ruth. Pues muchas gracias, doctor. Pues sí, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No veo nada, según yo, en el chat. Entonces, no sé si quiera alguien intervenir abriendo micrófono directamente para pues, hacer una conversación aquí con el doctor Pulido. Oye, Ricardo, habla Ruperto. Oye, Ricardo, imagínate que nos dieran el 1% de la suma, 1.500 millones de dólares. Que nos dieran 15 millones de dólares, ¿verdad? Híjole. Podríamos trabajar varios años, ¿verdad? Quizá en 2 o 3 facultades de ingeniería, ¿verdad? Y preparar a los maestros y todo, ¿verdad? Fíjate, ¿Verdad? sí, fíjate, Rupert, pues digamos, creyendo en digamos, los modos que consigue el mexicano y viendo este uso de la tecnología, realmente se me hizo que por una suma muy barata podemos estar conjuntando esfuerzos de gente que esté interesada y que tenga pues ganas de entrarle a fondo con esto. O sea, de hecho se me hizo como una especie de revelación. Dije, oye, pues si Pola, Tomás y yo no cobramos ni un 5 y no cobraríamos nada por estar haciendo esto de gusto, dice, ¿qué tanto puede ser para atraer conocimiento? O sea, es increíble, ¿eh? O sea, no necesitamos tanto dinero, pero sí necesitamos que se sepa que estamos abriendo un camino que ha estado minado precisamente por esos estigmas. O sea, como que le han dado todo el peso sin conciencia, sin conocimiento. Como que tenemos que remover esas cosas. Pulido, Dime. si estás compartiendo pantalla, ¿por qué Sí. mejor no compartes el último slide, no? El último slide. Sí, porque ahí están los 3 puntos, ¿no? Esenciales. A ver, déjame ver si... Ah, bueno, ahorita. Oye, Pulido, otro comentario que te haría yo es que, mira, cuando estas iniciativas empiezan sin dinero, se acaban cuando quienes las mueven se retiran, ¿verdad? Digo, vamos a pensar en que, como dices tú, Ruth, tú y Pola, en un momento dado, ¿te acuerdas que te dije yo que a lo mejor pues se venían un día a la semana, ¿verdad? Saliendo a las 8 de la mañana allá de Monterrey, y dar acá una clase de 9:30 a 11 y otra de 11:30, de 11 a 2:30 o a 12, ¿verdad? Y se regresaban a Monterrey. Pero si la institución no destina fondos para esto, el día que ustedes se van, se acaba todo. Claro. Por eso es importante pensar también que se enganche a alguien que le vea la parte, la ventaja económica también, en el sentido de que no el retorno, no me refiero al retorno, me refiero a la necesidad de
de asignarle fondos a esa iniciativa, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo Aquí, que, bueno, eh, a eso vamos. dos ¿Sí, Sí. alguien cosas, ¿no? más? Sí, de eso estamos claros, Ruperto. Lo que Pulido dice es que al menos como entusiasmo, tanto él, Juan Antonio, yo, Ruth y otros colegas, estamos dispuestos a asumir el reto. Pero eso no significa que el proyecto no necesita dinero, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Para darle continuidad a esto se necesita dinero, recursos, hacerlo un proyecto institucional de algún lado para que pueda permanecer al margen de los individuos, ¿no? Exacto, Todos si exactamente. logramos, sobre todo si logramos hacer escuela, ¿no? Exactamente, sí, así es. Es que esa es la idea. Así es. Doctor Pulido, hay 2 preguntas en el chat. A ver, Bueno, una pregunta y un comentario. Bueno, Rogelio Romero tiene problemas con el audio. ¿Por qué en el TEC de Monterrey se regresó al uso de los libros de cálculo tradicionales? Y, sí, y el comentario de Ismael, nada más una sugerencia de si pudiera compartir la presentación y poder comentar. Bueno, le toca a Juan Antonio Lanís para poder hacer comentarios previos a la sesión próxima, ¿verdad? Si es posible que el próximo ponente pudiera compartir previo a la presentación. Pero bueno, es la pregunta de Rogelio y comentario de Ismael. ¿por qué se regresó? A lo mejor aquí me pueden ayudar. Más bien Ruth, que es la que sigue activa. Tomás, que fue directivo. ¿Está Efraín Soto también con nosotros, ahí conectado? Sí, hola, saludos. Así, ahí está. La verdad es que yo diría como la muchacha que salió ahí en un video de YouTube muy famoso en el que decía, no choqué, me chocaron. Entonces yo creo que nosotros fuimos en cierta manera orillados, ¿no? A utilizar o a regresar a los libros tradicionales y abandonar un ¿Eres poco la Efraín? propuesta que ya tiene. ¿Perdón? Perdón. Sí. Efraín. Ah, ok. Es Efraín Soto, del Sí, TEC de pues, Monterrey. está Quizá Ruth bien. pueda dar un mejor argumento que el mío, pero yo siento como que el ambiente, la situación del nuevo modelo TEC 21, el hecho de no encontrar un libro que tuviera los contenidos de los programas que ahora tenemos, pues básicamente, o sea, y no tener también preparado algo nosotros, nos orilló a que utilizáramos los libros que ya están en el mercado. Yo diría que esa fue la principal razón. El cambio de los programas, por una parte, pero por otra parte no encontrar un libro que ya tuviera todo lo que se requiere. Sí. Es que la verdad es que nosotros nunca tuvimos presencia en todo el sistema. O sea, sí, fuimos muy exitosos en el campus Monterrey. Pero a la hora de venirse esto de hacerlo conjunto, pues la mayoría de los profesores, sobre todo de otras partes, pues estaban impuestos al modelo tradicional. Y entonces, y si el modelo tradicional no era mal visto y era fácil, y ahí está, pues órale, porque lo otro implicaba una conversión. Y eso implicaba, perdónenme, pero ese asunto de dinero. O sea, tenías que invertirle. Y yo también vi un desliz ahí del TEC hacia ser más eficientes, abaratar costos y echar a andar a como diera lugar esa propuesta. Sí, yo pues quisiera comentar sobre, también así igual que Efraín, nos ha tocado trabajar juntos en este proyecto. Es decir, darle un contexto a nuestros colegas Eloísa y a Liliana, ¿verdad? Pues bueno, al inicio presentaba al doctor Pulido, él fue maestro del TEC de Monterrey 25 años y ahí nace esta iniciativa. Y ahorita un poco el diálogo de los colegas es pues tratar de dar continuidad a este proyecto de hacer un nuevo currículum de matemáticas, ¿verdad? Para otro espacio, otra facultad de ingeniería, otra escuela de ingeniería. Yo es lo que sí coincido con Efraín, sin duda alguna el no tener de manera directa ya un material hecho y todo es de hoy para mañana. Pero también yo creo que escuchándolo otra vez,
sí es importante romper con el discurso tradicional, pero sigue siendo a nivel nacional, que ese fue el problema, cuando hay que tener un diálogo no a nivel campus, sino simplemente a nivel región, que somos 6 campus, y luego los otros tantos campus somos 31. La verdad es que encontrar puntos de acuerdo es y pues lamento decirlo, pero es el discurso tradicional el que va a ser el punto común. O sea, ese es el punto de acuerdo. Y tratar de permear estas ideas que hoy nos platica, que sé que a usted le ha costado muchos años, no es fácil. Incluso no solo con las personas, digamos, de la vieja escuela, sino con la gente joven, ¿verdad? O sea, hemos aprendido muy bien ese discurso, o sea, y eso, la verdad es que lo intentamos mucho, Efraín, José Luis y yo. Y yo he tenido, sé que usted ha sido más años, pero al menos los últimos 2 años hemos estado metidos en este proceso y la verdad es que es bien difícil la conversación cuando tenemos como paradigmas diferentes de la matemática. O sea, ya dialogar a un momento de poder hacer una conversación y tomar acuerdos es, yo diría, casi imposible. Entonces, el único punto común son los libros tradicionales. ¿Verdad? Entonces, pues hay que hacer el curso el lunes, entonces hay que tomar decisiones. Y la verdad es que las editoriales en esas nuevas plataformas tecnológicas que tienen, pues son los cursos que tienen montados. Entonces, lo que hay que hacer, que es esta idea del proyecto, es construir, pero hay que construir mucho. Y hay que, sobre todo esto de hacer el relevo generacional, hacer escuela, ¿verdad? También Efraín y yo, pues somos de este grupo, pero pues después de nosotros, pues no veo a nadie que se esté formando, entonces hay que seguir viendo hacia abajo, porque ya no estamos tan jóvenes, Efraín y yo, entonces necesitamos relevo generacional nuevo también. Sí, de acuerdo. Entonces es todo un trabajo, que es lo que ha hecho el doctor Pulido constantemente, pues seguir en las ideas, o algo con Antonio, pero hay que formar escuela, hay que formar comunidad y no dejar estas ideas así al aire. Bien, mira, te comentaba de que dejaras ese slide, ¿no? Porque justamente en lo primero que está señalado ahí, que es la ciencia básica para todos, incluyendo para el profesor. Y creo que es lo que se está viviendo ahorita en el TEC, ¿no? En el papel no ha habido un retroceso. En el papel tiene un cambio importante. El problema es que eso que se dice en el papel se lleve a la práctica. Y para eso se requiere profesores, ¿no? O sea, como lo que señala ahorita Ricardo, más, con una formación más integral, ¿no? En uno de los escritos que trabajó Ricardo, ¿no? Cuando esto quiere poner en papel el proyecto, lo llamó diseño, construcción, implementación y evaluación de una propuesta. Y en cada fase es mucho trabajo, ¿sí? En el TEC, no sé si se ha hecho, entre comillas, con el debido proceder, el diseño, ¿sí? La construcción, ¿sí? Y para la implementación, o sea, una realmente reconversión del profesor. Tú ves al profesor y aquí es una enseñanza donde los cursos pegaron, por ejemplo, física y matemática, ¿no? Pero no de manera integrada. ¿Sí? Intenciones, sobre todo para otros campos, ¿no? Porque aquí con la experiencia nuestra se ha logrado que en algunos bloques, como ustedes les llaman, ¿no? O sea, puedan compaginarse más o menos bien la física y la matemática, sobre todo en el bloque 1, ¿no? Entonces yo creo que el problema es muy complejo y requiere de gente muy comprometida. Y para intentar, ¿verdad?, construir soluciones al mismo. Y justamente esa es la idea de buscar gentes afines, ¿no?, a las ideas, sobre todo de Ricardo, ¿no? Y yo lo acompaño. O sea, que estén con la disposición, no el tiempo, no, la disposición, digamos, ideológica, epistemológica del problema, ¿no? O sea, que hagamos las cosas por convicción. Cuando hablaba buscando una filosofía, buscando, fíjense, entre comillas, no está construida. Más sin embargo, ¿no? O sea, hay elementos iniciales, ¿verdad?, que permiten ir vislumbrando esa filosofía, pero que es algo que habrá que construir.
¿sí? Entonces, ahorita no tenemos nada y tenemos mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho, o sea, en cuanto a la parte matemática. ¿Sí? Tenemos un poco, ¿no? En cuanto a su integración con parte de la física, ¿no? Pero aquí es ciencia, ¿no? Toda la física, tal vez la biología, ¿sí? La computación, ¿sí? Y ese es un camino, pues que no es recorrible, ¿no? En un corto tiempo, ¿no? Pero sí podemos ir avanzando de tal manera que cada etapa en la que vayamos avanzando sea algo que se pueda explotar, o sea, puntualmente, aún como esté ahorita el sistema educativo, ¿no? Porque yo digo que es largo esto, y si no hacemos esa etapa, ¿no? Pues yo le decía a Pulido, ¿no? Nos va a pasar lo que al caballo de mi compadre, ¿no? Que se murió antes de aprender a no comer, ¿sí? Entonces, a nosotros nos puede pasar eso, muy seguramente, a Ricardo y a mí, ¿no? O sea, que a lo mejor este proyecto, ¿eh? O Que sea, la lengua se te haga chicharrón, Juan. que en su máxima, es que esto es, siempre nuestras propuestas han sido no terminadas, entre comillas. O sea, siempre están en constante evolución. O sea, entonces va a haber una propuesta, ¿no? Pero va a ser siempre, ¿no? Nuestra inquietud por mejorarla con los nuevos aportes, ¿no? De colegas ahora ya no solamente de matemática educativa, ¿no? Sino de otras ciencias, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor, Ricardo, sí sería conveniente aclarar un poco, o sea, cuál sería el objetivo de este seminario finalmente, ¿no? O sea, darles a conocer, ¿no? O sea, la inquietud que se tiene en cuanto a lo que está por ahí, ¿no? Una innovación en la currícula educativa en ingeniería basa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el objetivo del seminario? O sea, para que cada persona que participemos en él estemos siempre claros hacia dónde vamos. Bueno, no sé quién fue el de la pregunta del regreso a los libros tradicionales, pero es interesante para ver el fenómeno mucho más amplio, digamos. Yo lo escribo dentro del asunto de los paradigmas dominantes en el ámbito social, económico, político, educativo, etcétera. En ese sentido, nuestro proyecto no llegó a ser un paradigma dominante, y el que domina la concepción de la enseñanza tradicional, no solo de las matemáticas, sino de las ciencias o de las ingenierías en general, es el que está, ¿no? Y llega la reforma o el proyecto de reforma del TEC, y lo que estaba en el centro no eran ni siquiera las matemáticas. Yo estoy seguro, sin saberlo, que el proyecto del director de ciencias del Campus Monterrey, estamos hablando del actual director, que tenía un proyecto cuando él llegó, yo estoy seguro que tampoco quedó ahí. ¿Por qué? Porque fue arrasado por el paradigma dominante de lo que se quería con la reforma de enseñanza en el TEC. Aún así, o sea, Ruth, Efraín, Cintia y otros colegas ahí que son críticos al paradigma dominante, pues pudieron influir de alguna manera, pero no, era imposible ante un, digamos, avalancha nacional que venía trabajándose hace mucho tiempo, donde el paradigma dominante estaba presente. Era casi imposible, ¿no? No importa, incluso si hubieras tenido material más avanzado, no importaba, como quiera. O sea, ni siquiera las matemáticas eran punto central en esa reforma, mucho menos una visión distinta de su enseñanza. Entonces, yo creo que no es sorpresa, aunque tuviéramos tenido más material,
aunque Efraín, Ruth, Cintia y demás colegas que están ahí hubieran tenido más y hubieran peleado más, hubiera sido casi imposible, dado que lo que estaba en el centro de los proyectos no era ni siquiera la ciencia, ¿no? En general, ¿no? Mucho menos la matemática y mucho menos una visión distinta de su enseñanza. Entonces yo en general creo que lo que tenemos que hacer, pues es lo que estamos haciendo escuelas, viendo, y si ustedes revisan lo que son las, como diría Thomas Kuhn, que hay que mejorar Pola, o sea, ¿cómo se llama? Los asuntos de cambiar, pues de rotar, de terminar revolucionando el asunto cuando cambias esos paradigmas. Nada fácil, pero pues en eso estamos. Qué bueno que seamos conscientes de ello, ¿no? Que seamos conscientes de ello. O como diría Pancho Villa, que decían que le decía a sus tropas, ánimo que más adelante se va a poner más difícil. Doctor Pulido, hay una pregunta de colega Docenmat, no sé, creo que va a intervenir. A ver. Hola, colegas. Javier Lezama, disculpa, Javier. No te preocupes. Sí, lo que pasa es ¿Qué pasó, Javier? Hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Hola, Javier. Comento algo rápido. He estado explorando estos asuntos, ¿sí? Del DECEM y de hecho estoy haciendo cosas al respecto. Un poquito complicadas, pero aprendí mucho cuando me acerqué a jóvenes que se saltan la matemática y la física y la química en todo y hacen tecnología los granujas. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Tú les sueltas materiales y ellos conectan, hacen, proyectan, les dicen, construye algo que haga tal cosa. Y sabe Dios cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces, sí, muy despegado. A mí me parece que sí es ideológico lo mío. Yo sí creo que está cambiando completamente este asunto de la enseñanza de las matemáticas. Como que se está disolviendo y va a pasar a ser otra cosa. No me pregunten qué y no sé en cuánto tiempo. Ahorita estamos terminando un diplomado con unos profesores del Poli. Entonces, he estado haciendo cosas de robótica con ellos, yo sin saber nada de robótica, pero no saben que cuando les metemos a hacer esas cosas, desde armar el aparatito y entender las tarjetas que lo controlan y aprender a programar, eso lo estoy viendo ya como actividades STEM. O sea, que empiece a integrar y programación, y empiece a integrar cuestiones de física. Me he juntado con la gente, y Tomás conoce porque lo conocí a través, cuando estuvimos trabajando con Tomás, que estuvo acá en México, con la gente que estudia cambio climático. Y esos canijos del cambio climático son ciencia integrada. No se puede estudiar el cambio climático si no se entiende la atmósfera, no se entiende la física, no se entiende la termodinámica, no se entiende la matemática, no se entiende la simulación, no se entiende una integración pavorosa de cosas, ¿sí? Emocionantes. Y están dando cursos, se están enseñando a los estudiantes en cursos de ecología, por ejemplo, lo que quiere decir que un sistema sea sustentable. Y entonces en esa sustentabilidad se integran las ciencias de una manera impresionante. Esto que dice, buscando una filosofía para la enseñanza de la ciencia integrada de la ingeniería, como estoy entendiendo el STEM, nace de la ingeniería. Es decir, primero está el proyecto ingenieril, los ingenieros sí saben proyectar, o sea, porque los enseñan, ese es un negocio, ¿sí? Y utilizan todas las disciplinas habidas y por haber para hacer o lograr algo. Entonces, yo les agradezco muchísimo, Ruth, no sé quién me invitó, porque quiero escucharlos, quiero aprenderles y quiero compartirles las pequeñas experiencias que hemos tenido. Lo he hecho para los estudiantes, no tienen problema, Los problemas son los profesores. O sea, nosotros sí tenemos problemas, ¿sí? Porque nos sentimos, si no somos buenos computólogos o programadores, entonces ya nos inhibimos. O si somos muy fuertes en matemáticas,
pero la física no la dominamos con fuerza o la química no sabemos cómo integrarla a la problemática que estamos tratando, entonces nos quedamos afuera. Nos está exigiendo trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? O sea, porque hay más cosas que no sé que las que sí sé. Entonces está bien emocionante esto y qué padre que lo estén haciendo y amigos tan apreciados por mí, que estén pensando en esto. Les voy a seguir la pista, seguramente, porque a ver si podemos levantar por ahí cada vez que me salga algo, tengan la seguridad de que los invito a que se asomen, de que lo vean, cómo se está haciendo y a ver si aprendemos más, porque está re duro lo que se están proponiendo. Cambiar las instituciones son muy tremendas, ¿sí? Y además la ideología con que los profesores, sí me acuso como profesor de ser temeroso de empezar de todo lo que yo me sé bien, entre relativamente, cuando empiezo a hablar con otros que empiezan a relativizar lo que yo sé, porque piensan que hay cosas más fuertes o más potentes, ¿no? Bueno, ya comenté, ya no doy lata, sigo escuchando con mucho gusto. Muchas gracias, Javier. Javier, ¿me Gracias a ti. pasas la voz? Quiero hacer un comentario a todos. A Ruperto. Sí, claro. Perdón. Sí. Yo quería comentarte, Pulido, comentarles. Por ejemplo, a veces lo que nos falla, Pulido, cuando pensamos en un proyecto, es que necesitamos preparar a los profesores. Yo realmente creo que si lo hacemos bien, los profesores van a ser los estudiantes, ¿verdad? Porque ellos aprendieron en la forma adecuada, ¿verdad? Precisamente invitándolos a desarrollar la matemática y la física, ¿verdad? Entonces sería realmente un cambio generacional. Probablemente los profesores que enseñaron matemáticas toda su vida, quiero pensar en uno Cañas, ¿verdad? Pues ese ya no lo cambiaríamos ni queriendo, ¿verdad? Pero los buenos estudiantes que se incorporan a la dinámica nueva del curso, la dinámica nueva de lo que sería ir inventando la física y las matemáticas, ¿verdad? Pues de manera natural, si el curso fue exitoso, dijéramos, si la guía del curso fue exitosa, pues realmente ellos van a ser los profesores ideales para seguirlo dando, ¿verdad? Bueno. Sí. Sí, hay más preguntas. Tú lo decías de este muchacho joven que tuviste en un curso, Pulido. Se me quedó grabado, ¿verdad? Porque decías tú que lo ibas a incorporar y pues realmente era la manera natural de ir reemplazando a los profesores, porque la ceguera de taller se da hasta en los matemáticos y en los físicos más brillantes del mundo. Acuérdate cuando Einstein les presentó la teoría de la relatividad, los más brillantes del mundo simplemente se reían de él, ¿verdad? Con toda la argumentación científica, teórica de un buen científico como era él, los otros cabezones no lograban cambiar sus prejuicios, ¿verdad? Entonces yo creo que inclusive sería hasta muy pesado y muy difícil capacitar a los maestros que toda la vida han hecho lo que han hecho, ¿verdad? Y pienso que sería más natural desarrollar a los muchachos que fueran saliendo de estos cursos para que fueran ellos los maestros, como de una manera natural, enseñaran lo mismo, la misma forma que utilizaron ellos para aprender, para generar las matemáticas y para generar la física, ¿verdad? Creo que esa sería una forma de irle dando, ¿verdad? Y eso implica, pues obviamente, 3 o 4 años para poder generar una buena cantidad de maestros, ¿verdad? Porque sin duda se necesitan maestros, ¿verdad? Ruperto, tal vez no hayan sido apropiadas las formas en que se ha intentado cambiar los profesores. O sea, lo más común es lo que tú dices. Ajá. Más, sin embargo, aquí, por ejemplo, en la comunidad de matemática educativa, hay trabajos, o sea, en los que muestran que el profesor vigente, o sea, está dispuesto a cambiar. Pero precisamente no porque llegas con una propuesta,
sino que lo haces partícipe de Claro, esa propuesta. claro. Entonces, Sí. yo creo que la falla es, claro que hay muchísimos maestros, ¿no? Que, como tú dices, ¿no? Ya Chango Viejo no aprende norma nueva, pero aún hay de ellos y muchos otros que no han tenido el acercamiento apropiado, ¿no?, a la matemática, Exacto. a la ciencia en general. Sí, sí. Mira, en matemática educativa, y a lo mejor Javier nos habla un poco más de eso, hay una tesis doctoral sobre empoderar al profesor. Y eso quiere decir justamente, ¿no?, al profesor hacer lo que se apropie en sentido estricto de la palabra, del conocimiento. ¿Sí? Entonces, porque si no hay un desarrollo de profesores, va a ser muy difícil, ¿no?, atender nuevas propuestas, si se quieren masificar. ¿Sí? Bueno, eso era en cuanto a lo que... ¿Me escuchan? Sí, cómo no, claro. Ok, es que se fue la pantalla. Ujú. En cuanto a la que comentó Javier, o sea, cuando lo estaba comentando la experiencia que ha tenido, ¿no?, me recordó en otro contexto muy similar a Brusó, ¿no?, cuando decía que estaba sorprendido, ¿no?, de la manera como Greco, creo que era su profesor, cómo Greco le ponía problemas a sus alumnos y cómo los alumnos procedían para resolverlos. Dice, sí, pero el caso es de que, ¿qué están aprendiendo? Y entonces él le agregó a la situación, digamos, psicológica, por decirlo de una manera, le agregó lo didáctico. Ok, yo quiero que hagan cosas, pero para que aprendan esto. ¿Sí? Y yo creo que ese es el reto, ¿no? O sea, porque podemos tener ejemplos muy bonitos, sí, pero a fin de cuentas, ¿qué están construyendo los estudiantes con ellos? Como para que progresivamente, con una y otra experiencia de ese estilo, vaya, como dicen los franceses, vaya surgiendo el conocimiento y evolucione. Sí, a mí me gustaría mucho que ahondáramos en el tercer punto, en el de la enseñanza de la ciencia integrada en ingeniería, porque yo creo que todos coincidimos en que es una característica deseable lo de la articulación, y eso ya se ha discutido mucho y pues yo estoy convencido de que esa es la mejor manera de abordar estos acercamientos a la matemática, y siendo la matemática pues jugando un papel, el papel que debe jugar, que es el de apoyar a la resolución al planteamiento y resolución de situaciones. Yo creo que el problema central es el de que no sabemos trabajar en equipo. No sé cómo, como que hay una desconfianza tanto de los físicos hacia los matemáticos, de los matemáticos hacia los físicos, de los ingenieros hacia los matemáticos, y yo pienso, pues en mi experiencia personal, aunque sea tal vez sea trivializar las cosas, y ahí sí me gustaría mucho pues darle su lugar a matemática educativa, que es, no se trata de improvisar, ni de sacar, yo digo, ni de sacar ocurrencias de fin de semana, ¿no? Que todos pensamos que sí iban a funcionar y estamos convencidos de que estamos revolucionando las cosas, y llegamos el lunes y las ponemos en práctica y vemos que no era por ahí. En 2, 3 días nos convencemos de que no estamos realmente contribuyendo de manera sustancial a esto pues al avanzar en esta problemática. Y entonces yo creo que es algo de lo que decía Javier, es algo como de el que todo sea más interdisciplinario, el que todo sea más de un equipo, de un equipo en el que cada uno acepte sus limitaciones y también lo que sabemos. Les decía, para no trivializar, pero por ejemplo, un equipo de fútbol
si yo sé que soy un buen defensa, pues yo no quiero ser, o no me planteo ser el mejor delantero, sino contribuir como defensa a la meta, que es que el equipo gane, que el equipo o gane o que dé un gran juego. Entonces, pues no sé, por ahí, ojalá y espero que podamos avanzar en ese tercer punto y no quedarnos en, pues nada más en no incidir de manera profunda en esa parte de hacer efectivo la integración o una ciencia integrada, que por cierto, pues es la forma en la que se hace ciencia, no, la ciencia no está fragmentada. Entonces, pues esa sería son mis comentarios, no sé. Muy buenos. Sí. Querido Tirso, yo estaría de acuerdo con Ramiro, ¿no? Si fuéramos un sector homogéneo, por ejemplo, todos matemáticos educativos, pero vamos a trascender eso. Ya no va a ser nada más matemática, sino va a ser física. Va a ser computación, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, Ruperto es físico, Joel es ingeniero. Y entonces, tal vez para ellos sea conveniente, ¿no? Empezar a empaparse, ¿no? O sea, su experiencia, particularmente la de Ruperto, ha sido de estar, o sea, en la práctica, como, entre comillas, ingeniero. Él es físico, ¿no? Joel, no lo he seguido, o sea, fue estudiante del Tecnológico, se acaba de recibir, ¿no? Y a lo mejor no, todavía no están muy empapados, ¿no? O sea, de la enseñanza, la didáctica, como se quiera llamar, ¿no? Y sería bueno, aunque sea rápido, ¿no? Lo que hizo Ricardo hoy, lo que me encargó hacer la siguiente sesión, y sí, tal vez un poco más acelerado, pero finalmente lo último, como señala Ramiro, ¿no? Pero creo que por lo heterogéneo del grupo, por las características de lo que queremos hacer, sí debemos empezar a tener, ¿verdad? A lo mejor puede ser, Ramiro, o sea, que justamente teniendo como meta ese último tercer punto, ¿no? Vayamos cubriendo, perdón, o sea, aspectos, ¿no? Que para la gente que no ha estado, ¿no? Toda su vida como nosotros en la enseñanza, ¿no? O sea, se empiece a involucrar, ¿no? O sea, con las dificultades, ¿no? Que se tienen y ellos no avisoran porque no han estado ahí, ¿sí? Y nosotros, ¿no? A aprovechar de ellos la experiencia que han tenido, ¿no? Fuera de la escuela, que nosotros no la hemos tenido, al menos la mayoría, ¿verdad? Pero sí, finalmente es lo último, buscar esa filosofía, ¿no? Pero a lo mejor es conveniente recorrer, aunque sea de manera muy rápida, los dos primeros puntos. Oye, Polita, me llamó la atención el Sí, claro. número que da Pulido. Por ejemplo, de que Obama pensaba en 100,000 profesores, ¿verdad? Digo, o sea, no andaba tan perdido, ¿verdad? Hacer un cambio de esta naturaleza implica mucho. Pero también hay otra filosofía que dice que para atacar un gran problema hay que empezar con algo, ¿verdad? Me acuerdo de una empresa en la que yo trabajé, decía el director a nivel mundial, decía, pongan la pelota en movimiento. O sea, empiécenle, ¿verdad? Y luego, cuando empieza a dar resultado, la gente aprende muy rápido, ¿verdad? Es decir, los ejemplos exitosos enseñan mucho, ¿verdad? Entonces yo por eso les decía yo a ustedes, como el tiempo apremia, le decía yo a Pulido, ya tenemos 69 o 70 años, el tiempo apremia. Decía yo, vamos a demostrar que tenemos 2 o 3 grupos de ingeniería en donde los resultados sean importantes, cuando menos a reducir el número de deserciones, y de tal manera que pudiéramos impactar en el juicio de una autoridad que pudiera efectivamente darnos apoyo, ¿verdad? Digo, por eso pensaba yo, pues el rector de la UAC tiene varias ingenierías, ¿verdad? Si nos da una ingeniería y en 2 años logramos abatir
digo, generar una calificación mayor, muchachos bien evaluados y una deserción menor, pues ya estaríamos probando que esto es una mejora, y digo, notoria, dijéramos, ¿verdad? Por eso también pienso yo que pues una actividad tan compleja como esta, ¿cuándo podríamos atacarla de manera con muchos medios? Pues se ve más difícil, ¿verdad? Por eso yo decía, vamos a empezar, vamos a tratar de que nos den una facultad de ingeniería y por ahí le entramos, ¿verdad? Y a lo mejor en 2, 3 años ya demostramos que esto funciona y ya se puede hablar de una cosa un poco más estructurada. Inclusive como resultado lo podríamos presentar en México a nivel nacional, ¿verdad? Que pudiéramos tener el apoyo del gobierno federal. Así como Obama lo consiguió, ¿verdad? Digo, me parece inteligente de Obama, ¿verdad? Oye, si vamos a cambiar al STEM, pues vamos a necesitar 100,000 profesores, ¿verdad? Y por eso habla de $1,500 millones, ¿verdad? Ok. Pues muchas gracias, doctor Pulido. Por el momento no hay más preguntas para esta sesión. No sé si guste empezar, pues, a dar el cierre. Y bueno, nada más Javier nos comparte en el chat una mesa virtual que supongo que ocurrió y nos comparte en YouTube la conferencia. Y bueno, una petición de Ismael que ahorita le comento sobre las siguientes sesiones, ¿verdad? Y posibles participaciones. Entiendo que la siguiente sesión es en 15 días con el doctor Alanís, ¿verdad? No sé si guste compartir y hacer el cierre de la sesión. Sí. La verdad es que me da mucho gusto oír sus comentarios. Yo quería nada más, con ese temor que tiene Ruperto de que nos vayamos a morir. Yo digo que todos nos vamos a morir. Pero yo siempre privilegio esto de estar haciendo algo que nos guste. O sea, al margen de que si lo acabamos, que si no lo acabamos, es estar en un tránsito disfrutable. A mí me apasiona el tema. Con todos los millones de Obama, recuerdo cuando estaba recalcando eso, antes, hace días, recordaba que precisamente también cuando hicieron la reforma del cálculo en Estados Unidos, fueron millones de dólares invertidos. Y realmente fue hasta contraproducente. O sea, ya los resultados. Porque, como dicen, si no atacas al virus de manera adecuada, pues puede ser que lo estés reforzando. Claro. Y regresa más fuerte. Entonces, eso resultó con el cálculo. El cálculo no dio el resultado que se esperaba después de tantos millones y otra vez entró el gobierno a hacerlo. Eso fue en los 80s. Y se regresó y se regresó más fuerte. O sea, más arraigado. Yo creo que tenemos que ser inteligentes, como no lo hemos sido, para difundir, para pregonar, por eso insistía que este medio de comunicación es muy bueno, porque podemos formar grupos de perdido para darles una plática. Ya, o sea, ya no necesitamos ir, es nada más decirle a alguien, instálate ahí una cámara, una televisión, reúnelos, bueno, después de estas pandemia, pero, o hacerlo en Zoom, ¿verdad? Pero el chiste es que se difunda y tengo mucha esperanza en ello al oír que en realidad están diciendo, pues sí es difícil, pero no podemos quedarnos sin hacer nada. Qué bueno los esfuerzos de Javier,
que en esto que está haciendo de meterse a la tecnología. Y por relacionarnos también con la gente que quiera ver. A mí me gustaría que tomaran el correo, a lo mejor que nos pongan a mí, a Ruth, a Juan, Tomás, y que nos comentaran sobre el seminario, sobre su interés de participar y a lo mejor algún aspecto que ustedes quisieran compartir y que no tuvieron chance de hacerlo, algún agregado, alguna cita, alguna cosa que ustedes crean que es interesante. El chiste es estar en el ánimo de construir una versión fresca, eficaz, que funcione. Bueno, a lo mejor ahí está igual, que funcione. Y yo sí creo, o sea, soy optimista de que alguien con mucha capacidad va a poder ser enterado si es que nos manejamos bien. Y la verdad es que no necesitamos tantos millones. O sea, necesitamos el espacio, el laboratorio, es simple, tampoco son muy costosos. Ruth sabe de eso. Cuando lleva sus equipos electrónicos a las clases de ecuaciones diferenciales, ella misma los ha pagado los equipos. Que realmente podemos hacer una cosa fabulosa. Porque como decía Ramiro, no sabemos trabajar en equipo, pero sí hay experiencias y nosotros vivimos esa experiencia en el TEC. Que de hecho Tomás fue el que formó el equipo. Y pues a mí, sinceramente, yo soy de la idea que las ideas mejor logradas es cuando contribuyen varios que estamos en la misma sintonía, en el mismo interés. Yo sí quisiera conocer algún párrafo de su opinión, algo que considere que es relevante y qué es lo que sugiere, por ejemplo, cómo lo ve, y entonces eso podría servirnos como para ir modelando esta serie de esta iniciativa. Es una iniciativa en la que quisimos también tener a los jóvenes. Joel, que fue nuestro asistente en el TEC de Nuevo León, muy entusiasta, muy emocionado con lo que aprendió y con lo que veía que se usaba en sus clases de ingeniería. No sé si esté por ahí Eric, se me hace que no vino. No se conectó hoy, Mike. Pero él ha trabajado con otros y está interesado. No sé si tuvo problemas. Pero la idea es agregar gente que tome esto. O sea, yo ni siquiera espero, ni estoy con la expectativa de que vamos a tenerlo y lo vamos a hacer, sino estamos haciendo los pasos adecuados, a gusto, disfrutables, que probablemente lleguen a algo. Seguramente van a llegar, porque cuando uno lo hace con amor, lo hace uno con entrega y lee y se apasiona y oye a cuates, dice, oye, pues las cosas pueden funcionar, ¿verdad? Y pueden salir cosas interesantes. O sea, yo les agradezco, sinceramente. No sabía, le decía a Ruth, estoy como nervioso, porque no sabía si podía ser interesante o no, o prender.
pero me imagino que sí. Y entonces, bueno, pues hay que seguir. Oye, Pulido, ¿el correo sería el tuyo? Sí, Ricardo. El tuyo. Sí está en la invitación que Ruth envió en WhatsApp. Es Ricardo.Pulido. Lo estoy poniendo en el chat también para que nos... También ahí está el de ustedes. El tuyo, Ruth. Bueno, si gustan escribirle al doctor Ricardo, el mío es ruthrdz. Ricardo, eso es. Sí. Y bueno, no sé si nada más, pues sería despedirnos. En la próxima sesión es en 15 días en el mismo ID. Cuando digo equipos, sí son equipos multidisciplinarios. Tal vez lo más disímbolos posibles, algo así como dormir con el enemigo, no sé, como incluso gente que opine contrario, tratar de que esté y podamos estar ahí a un lado de él, así como Chivas América, ¿no? Como tener a un americanista ahí a un lado y sin bronquearnos, hacer algo en común. Ese es mi sueño. Bueno, por último Sí. mi comentario, Ricardo. Oye, pues Pulido, tú me estuviste pasando esto, igual que con la Pola, ¿verdad? Y al final de cuentas, les voy a decir, yo compré la idea porque me pareció excelente. Y desde entonces me fui a dormir y no dormía pensando en el proyecto. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque efectivamente ustedes, para mi gusto, le agarraron el hilo muy bien al asunto de la enseñanza de las matemáticas. Entonces, por eso es un poquito la insistencia mía de que le demos para adelante con lo que podamos. Si podemos empezar con un balón, vamos a ponerlo en movimiento y a lo mejor esto al cabo de algunos meses o escasamente 1 o 2 años arranca y lo dejamos moviéndose, ¿verdad? Muy bien. ¿Otra cosa, Ruth? No, pues gracias, doctor Pulido, por compartirnos hoy. Y nada más a las colegas que ya no, Liliana y Milaray, si gustan compartirnos pues su correo para estar en contacto. ¿Liliana Suárez? Es Hernández, no, Liliana Hernández. No sé. Pues muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Ricardo, todos. Ruth. Y pues nos vemos en 15 días, ¿verdad? Nos vemos Con el doctor Adonis. Mañana Mismo hay ID. clases temprano. Gracias, buenas noches. Hasta Es luego. la misma clave, les mando la invitación, ¿no? Gracias, Sí, Ruth. Correcto, gracias. Gracias, Efra. Bye, bye. Bye, Fran. Gracias, Javier. Hasta luego, Doc. Cuídense mucho todos. Cuídate Sí, mucho cuídense también, mucho, Javier. exactamente. Sí. Gracias, Javier. Sí. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Mucho gusto verlo, profesor Javier. Cuídese. Sí. Igual, hasta luego. Adiós. Perdón por no Bye, bye. reconocerte. Muy bien.